Rafael Belén Mamani Toroya y hoy les voy a explicar una introducción a los modelos de simulación. Comenzamos. Vamos a comenzar definiendo lo que es modelo. ¿Qué es un modelo? Un modelo es un objeto, concepto o conjunto de relaciones que utiliza para representar y estudiar de forma simple y comprensible una porción de la realidad empírica. Vamos a ver qué tipos de modelos existen. Existen 3 tipos de modelos. Entre esos podemos ver al icónico, al analógico y al analítico. ¿En qué consiste el icónico? El icónico es una versión a escala del sistema real y sus propiedades. El analógico representa el comportamiento de un sistema, mas no representa su apariencia. Y el modelo analítico usa relaciones matemáticas o lógicas que representan leyes físicas. En este caso podemos ver que nosotros estamos estudiando el objeto real, llamémoslo objeto real X, y queremos cierta solución a este problema. El problema que tenemos lo vamos a llamar que es cuestión C. Entonces, la cuestión C es aplicable también a M. ¿Qué es M para nosotros? M es el modelo. Nosotros vamos a modelar nuestro objeto real a través de la abstracción y este modelo nos va a permitir obtener una respuesta. Esa respuesta es aplicable a nuestro objeto real, es decir, a lo que estábamos intentando estudiar. Es así que funciona la simulación. Los modelos nos sirven para responder a cuestiones sobre la realidad que no serían accesibles mediante la experimentación directa. Continuando, vamos a hablar de lo que es la simulación. La palabra simulación proviene etimológicamente del latín simulare. ¿Qué significa simulare? ¿Cuál es su significado? Su significado es imitar, aplicando en general a hechos que aparentan algo, pero en realidad son otra cosa. Cuando se simula puede hacerse parecer algo ideal como existente o hacer que algo que es de una manera determinada aparezca de otro modo. Vamos a ir ahora englobando ya lo que serían modelos de simulación. ¿Cómo se utilizan los modelos de simulación? Los modelos de simulación se utilizan principalmente para estudiar el comportamiento de sistemas reales. A través de los modelos con el fin de obtener información para modificar. O simplemente podemos pronosticar cómo se comportará dicho sistema en el futuro. Los modelos de simulación también nos permiten analizar, estudiar y mejorar el comportamiento del sistema que se ha modelado. Primero, pero para esto debemos modelar teniendo en cuenta las variables de estado. Antecedentes. Ahora vamos a hablar de cómo es que se originan los modelos de simulación y más que todo la simulación. La simulación se origina desde la aparición de la computadora. Podemos hablar de la simulación por computadora que se desarrolla a la par del vertiginoso progreso del ordenador. Su primer gran despliegue de la simulación fue en el proyecto Manhattan durante la Segunda Guerra Mundial para recrear una detonación nuclear. En este se empleó el método de Monte Carlo. Es importante recalcar el método de Monte Carlo porque nos dice que el método de Monte Carlo o simulación de Monte Carlo es un método estadístico. Este es utilizado para resolver problemas matemáticos complejos a través de la generación de variables aleatorias. Ahora vamos a ver la clasificación de los modelos. Podemos ver que vamos a ver 5 tipos de modelos en esta ocasión. El modelo estocástico, determinístico, estático, tiempo continuo y tiempo discreto. Estocástico. ¿Por qué se denomina estocástico? Se denomina estocástico a los sistemas cuyo comportamiento es intrínseco, no determinístico. ¿Cuáles son ejemplos de eso? Sería el comportamiento humano, la estabilidad del sistema operativo de una computadora, el sistema bancario o el rendimiento de un motor de combustión interna. Ahora tenemos los modelos determinísticos. Los modelos determinísticos es un modelo matemático donde las mismas entradas producirán invariablemente las mismas salidas, no contemplándose la existencia del azar ni el principio de la incertidumbre.
Por ejemplo, podemos ver la planificación de una línea de producción en cualquier proceso industrial. Es posible realizar la implementación en cualquier proceso industrial, en el proceso de gestión, en la mano de obra, en los tiempos de producción, los productos finales asociados a cada proceso. Modelo estático. Son aquellos que no toman en cuenta explícitamente a la variable tiempo. Por ejemplo, podemos decir el costo para cantidad de camas reservadas en un hospital. Modelo de tiempo continuo se refiere a que el estado del sistema se puede cambiar continuamente con el tiempo. Y los de tiempo discreto. En un modelo de tiempo discreto son aquellos en el cual los cambios pueden ocurrir en el modelo solo en puntos separados en el tiempo, tal como en el sistema de fabricación con partes que llegan y se van en tiempos específicos y descansos para los trabajadores. Ahora vamos a entrar a otra parte de la simulación que es muy importante, que serían las fases de la simulación. Fases de la simulación. Uno, lo primero que tenemos que hacer es determinar, definir el sistema con el máximo detalle. ¿Qué tenemos que hacer en el primer paso? Debemos discutir en detalle el sistema con el analista y el usuario. Debemos de charlar varias horas para que el sistema no tenga que ser redefinido después. O sea, se tiene que aclarar en detalle el sistema. En esta etapa se van a definir los límites del sistema, los objetivos de estudio, chequeando también que estos no cambien durante el desarrollo del mismo. El modelo debe considerar que los resultados estadísticos interesan obtenerse para evaluar correctamente al sistema en estudio. Fases de la simulación. Como segundo paso podríamos decir que está la elección del método para realizar el estudio. Aquí vamos a hallar la herramienta analítica para la resolución del modelo, la adopción de la misma en caso de encontrarla y la utilización de la simulación como última alternativa. La etapa 3 es las variables a incluir en el modelo. Tenemos que preguntarnos qué variables, qué parámetros se van a incluir y cuáles nos abstenemos de ya no tomarlas por su irrelevancia. La elección no es sencilla, es por eso que se debe hacer un estudio detallado. Todas las variables que intervienen en un modelo son medibles, pero no es siempre posible que intervengan en el sistema real. Muchas veces se debe hacer una estimación de las mismas con el fin de incorporarlas o no en el modelo. Con esto queremos decir que existen muchas variables y que se puede medir cada una de ellas, pero sin embargo no sabemos si esas variables van a ser o no relevantes en nuestro sistema. Como etapa 4 tenemos la recolección y análisis de datos del sistema. Una vez definidas las variables que intervienen, es habitual que existan muchas variables estocásticas. Para estas variables se debe disponer de la densidad de probabilidad, la función de distribución acumulativa o en forma matemática, o una tabla de valores del comportamiento de la variable. Como etapa 5, ya tenemos que estructurar el modelo, es decir, la definición de la estructura del modelo. En aquí vamos a definirlas como entidades permanentes y sus atributos, es decir, que los recursos con que se cuenta en el sistema y cuantitativamente cómo es su comportamiento. Las entidades transitorias que circulan por el modelo tienen definida probabilísticamente su ruta por el sistema y los tiempos de utilización de los recursos. Y los eventos que provocan los cambios de estado, modificando los atributos de las entidades. Se deben diseñar el modelo de manera que los cambios en su estructura estén en cierto modo previstos. Como etapa 6 tenemos la programación del modelo. La obtención del programa de computadora que representa el modelo se debe elegir el lenguaje con que se construirá el modelo. Una vez que se haya elegido, se utiliza para construir el modelo que debe representar fielmente todo lo que ha sido relevado del sistema. Es decir, todo lo que anteriormente ya hemos mencionado tiene que ser resaltante una vez que elijamos nuestra programación del modelo.
Como etapa 7 tenemos la validación del modelo. Aunque imposible de demostrar rigurosamente, se trata de verificar al modelo con una serie de situaciones conocidas como para tener un alto grado de confiabilidad. Y como último paso tenemos el análisis y la crítica de resultados. Paso previo a la entrega de resultados al usuario, tenemos que hacer lo siguiente. Se debe verificar que los resultados obtenidos sean realmente suficientes para tomar una correcta decisión. Se debe hacer una comparación en la presentación de los mismos, procurando que sean perfectamente comprensibles para el usuario. Recordar que un exceso de información ocasiona casi los mismos inconvenientes que la falta de información. Es decir, esto no va a permitir tomar una buena decisión a nuestro usuario y lo que nosotros buscamos es la mejor toma de decisiones del usuario. Estudiar la factibilidad y, en caso afirmativo, proponer una alternativa que signifique un cambio estructural del sistema. Vamos a hablar ahora de la simulación, arte o ciencia. Simular es un arte, debido a que es una ciencia suave, ya que la utilidad de esta técnica depende mucho de la experiencia que tenga el grupo humano que realiza simulación. Sin embargo, podemos decir lo siguiente, no es considerada una ciencia debido a que una mala selección de alternativas puede dar una experiencia inútil y magra. Entonces vamos a pasar ahora a hablar de las ventajas de la simulación. ¿Qué ventajas posee la simulación? La simulación es una muy buena herramienta para conocer el impacto en los cambios del proceso sin necesidad de llevarlos al cabo en el campo real. Mejora el conocimiento del proceso actual, es un medio de capacitación para la toma de decisiones, es más económico realizar un estudio de simulación, permite buscar varios escenarios en busca para encontrar la condición adecuada para trabajar. Vamos a resaltar más este punto que nos dice que es más económico realizar un estudio de simulación, debido a que antes de tomar la decisión, si el usuario decide utilizar una simulación y ésta sale con el efecto negativo que él estaba buscando, ya no va a incurrir en costes. Desventajas de la simulación. Desventajas de la simulación. La simulación no es una herramienta de optimización. La simulación puede ser costosa para problemas sencillos. Se requiere bastante tiempo para realizar los estudios y el analista debe tener altos conocimientos estadísticos y en paquetes de simulación. Bueno, con esto habríamos concluido lo que sería una introducción a lo que es los modelos de simulación.